Perfecto. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Feliz inicio de año para todos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal pinta este ejercicio para todos ustedes? Muy bien. Vamos a iniciar. El día de hoy vamos a platicar un poco con ustedes acerca de los estados financieros. Vamos a ver características fundamentales de los estados financieros, la estructura de los estados financieros, cómo se elaboran los estados financieros y por qué. Principalmente hemos visto mucho desconocimiento, hemos visto bastante desconocimiento de la forma correcta de hacer los estados financieros. Tenemos un problema porque seguimos haciendo los estados financieros, como nos decía Elías Lara Flores en ese libro de contabilidad básica que todos conocemos o que todos nos dieron, bueno, unas generaciones, ¿no? En la universidad. Y seguimos haciendo la información financiera, seguimos procesando la información financiera como nos enseñaba en ese entonces, lo cual desde el 2006 empiezan a surgir las nuevas normas de información financiera y desde el 2006 en distintos sentidos nosotros ya no tendríamos que estar elaborando de esa forma los estados financieros, se tendrían que estar integrando de una manera diferente los estados financieros. Pero bueno, partamos desde el origen, ¿cuáles son los elementos que debemos de considerar nosotros para los estados financieros? Recordemos que los estados financieros tienen una estructura y dentro de esa estructura, principalmente nosotros tenemos tres elementos importantes que abarcan esa estructura de los estados financieros, que es el encabezado, el cuerpo y el pie o calce. Todos los cuatro estados financieros, recordemos que tenemos cuatro estados financieros básicos y que cualquiera de estos estados financieros como mínimo debe de tener esos elementos para poderlos estructurar. Recordemos cuáles son los cuatro estados financieros básicos: el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de flujos de efectivo y por último, y no más importante, el estado de cambios en el capital contable. Esos son los estados financieros o el nombre con el que hoy en día se deberían de conocer a los estados financieros, a los cuatro estados financieros básicos. Recordemos las normas de información financiera que nos van diciendo cómo elaborar y cómo estructurar cada uno de estos cuatro estados financieros. El estado de situación financiera nosotros lo podemos encontrar en la forma de estructurarlo y la forma de elaborarlo en la norma de información financiera B6, el estado de resultados integral en la norma de información financiera B3, el estado de flujos de efectivo en la norma de información financiera B2 y el estado de cambios de capital contable en la norma de información financiera B4. Esas son las normas que en estricto sentido nosotros tendríamos que revisar, tendríamos que consultar para saber la forma en la que nosotros tendríamos que estructurar y elaborar los estados financieros. Dentro de estas normas no viene la parte del encabezado, del cuerpo al pie, eso nos lo ha dado la práctica, pero sí vienen las cuentas principalmente o los rubros que deben de integrar. El problema hoy en día es que seguimos haciendo los estados financieros con base en cuentas de contabilidad y no en rubros de información financiera. Por decir, ahora el estado de situación financiera nos dice que se debe de agrupar, las cuentas de la contabilidad se deben de agrupar en ciertos rubros. Por decir, si nosotros tenemos efectivo y sus equivalentes de efectivo, perdón, nosotros en la contabilidad, perdón, tenemos una cuenta de caja y tenemos una cuenta de bancos, por decir, esa información o los saldos que tenemos en cada una de esas cuentas, nosotros las debemos de integrar en un solo rubro que se llama efectivo y sus equivalentes de efectivo. Entonces, si nosotros vemos, por decir, vemos un estado financiero en el cual nosotros vemos que nos están presentando
las cuentas de caja y de bancos, pues ya desde ahí tendríamos que pensar realmente si el contador que está haciendo esos estados financieros, pues tiene el conocimiento suficiente, porque en estricto sentido ya no se presentaría. El objetivo sería claro. El objetivo hoy en día de los estados financieros no es mostrar dónde tengo el dinero. A mí no me importa si el dinero o a las personas, a los usuarios de la información financiera, no les importa si el dinero lo tienen en cajas, si el dinero lo tienen en bancos, si el dinero lo tienen debajo del colchón, lo traen en la bolsa izquierda o en la bolsa derecha como un Chabelo. No les importa a los usuarios de la información financiera hoy en día. Lo que les interesa es dime cuánto dinero tienes en efectivo en total. Punto, se acabó. El problema es que luego también por temas del SAT, mucha gente se está confundiendo y mucha gente está perdiendo la esencia financiera por hacerle tanto caso a lo fiscal. Por decir, el SAT dice, tú puedes pagar en efectivo, puedes pagar por transferencia, puedes pagar con tarjeta de crédito, puedes pagar con tarjeta de débito y nos da un listado de formas de pago, ¿no? Pero mucha gente piensa, es que yo pagué por medio de transferencia. No. El efectivo, la transferencia, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, únicamente son los elementos o son las herramientas que nosotros, con las cuales nosotros contamos para poder elaborar y para poder pagarle al cliente, ¿no? Para poder elaborar un pago. Pero al final de cuentas, nosotros en todo eso, ya sea que le paguemos en efectivo, le paguemos por transferencia, le paguemos con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, incluso con cheque, nosotros le estamos pagando en efectivo a la persona que nos está vendiendo o que le estamos adquiriendo un bien o un servicio, ¿no? El problema es que la gente, hoy en día los contadores y estas herramientas que provee el SAT y que nos dice el SAT que tenemos que identificar cómo es que estamos pagando, pensamos que sobre eso se hacen las operaciones y sobre eso se calculan los impuestos y sobre eso es lo que rige en lo financiero. Pues no. Al final de cuentas, cualquiera de estos pagos lo podemos considerar como un pago en efectivo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo a la persona que le estoy pagando, pues es lo que le estoy entregando realmente. Lo único que cambia es el medio o el método con el cual estoy haciendo llegar el dinero. Pero al final de cuentas, no dejo de pagarle, o sea, no deja de ser otra cosa más que efectivo con lo que le estoy pagando. Entonces, ya desde ahí empezamos a tener vicios o empezamos a tener contratiempos en la forma en la que nosotros tenemos que elaborar la información financiera, porque dice, es que yo pagué por transferencia o tengo dinero en el banco, ¿no? ¿Cómo lo pongo en mi estado financiero? ¿Cómo lo coloco? Esto es real, esto es lo que está pasando en el día a día y lo que nosotros estamos haciendo. Pues bueno, tú tendrías que integrar caja y bancos en tus estados financieros y ponerlo en un solo rubro que se llama equivalentes y efectivo y sus equivalentes de efectivo. Por decir, tenemos otras cuentas como pueden ser, por decir, clientes y deudores diversos. Incluso por ahí algunas personas todavía tienen cuentas que se llaman documentos por cobrar. Que en estricto sentido, la norma ya no establece que se pudiera utilizar ese tipo de cuentas. Documentos por cobrar. Porque dicen, esos documentos por cobrar, pues es algo que me debe el cliente, pero que a la final tenemos un documento. Entonces, si es un cliente el que te debe, pues regístralo en la cuenta de clientes. A lo mejor dentro de la cuenta de clientes podrías hacer una segmentación, clientes documentados, clientes no documentados, ¿no? Pero no lo pongas en una cuenta por separado porque al final de cuentas es una cuenta por cobrar a clientes y como tal se tendría que comprar, se tendría que establecer y se tendría que segmentar de esa forma. Entonces, estas cuentas por sí nosotros las vamos a unir en un solo rubro que a lo mejor se llame cuentas por cobrar. Oh, la canción. Cuentas por cobrar. Porque eso es lo que tenemos, eso es lo que nosotros estamos estableciendo y lo que nosotros vamos a mostrar en nuestro estado financiero. Nosotros vamos a mostrar una cuenta por cobrar que puede ser a clientes, que puede ser a deudores diversos, o en el caso de las personas que todavía separan esas cuentas, pues un documento por cobrar, ¿no? Y así sucesivamente, por decir, hay gente que maneja inventario de materias primas, inventario de
producción en proceso, inventario de producto terminado, inventario de insumos. Bueno, no vamos a poner insumos, vamos a poner inventario de papelería, inventario de publicidad y propaganda y diferentes tipos de inventarios, como por decir a lo mejor también inventario de refacciones. Pues al final de cuentas la norma dice, vas a presentar en un solo rubro que se llama inventarios todo lo que tenga que ver con los inventarios. Independientemente de cómo lo tengas, porque a la gente no le interesa saber si los inventarios que tienes los tienes en materia prima o los estás produciendo o ya los tienes como producto terminado. Simplemente lo único que te interesa es saber realmente cuánto tienes de inventarios en su totalidad. Y entonces integramos todas esas cuentas de la contabilidad en un solo rubro que se llama inventarios, incluso la norma dice que se llama inventarios netos, ¿no? Esa sería la forma y los datos que tendríamos que poner en ese tipo de estados financieros. Después a lo mejor tenemos otro rubro, ¿no? En el cual nosotros, un rubro muy importante y uno de los rubros más grandes que nosotros podríamos mostrar dentro de la contabilidad, que sería, por decir, los activos fijos, en donde a lo mejor tenemos terrenos, edificios, equipo de cómputo, equipo de transporte, equipo de comunicación, etcétera, como ustedes lo quieran separar en su contabilidad. Pues bueno, hoy en día en cierto sentido todo eso ya no lo tendríamos que mostrar en el estado financiero y la opción sería mostrarlo todo eso en un solo rubro que se llama hoy en día propiedades, planta y equipo. Entonces, el problema que tenemos es que queremos seguir haciendo los estados financieros como los hacíamos a la antigüita, en donde decíamos, pues tomo todas las cuentas de la contabilidad, tal cual de mi balanza de comprobación, tomo todas esas cuentas de mi balanza de comprobación y nada más les doy un formato. Las empiezo a segmentar en activo circulante, activo fijo y activo diferido, que el cual tampoco ya no existe. Ahora entonces, nada más se segmenta en activo a corto plazo y activo a largo plazo. Recordemos que los activos se ordenan por grado de disponibilidad. Entre más disponible esté o yo pueda convertir mi activo en dinero en un plazo menor a 12 meses, pues es un activo a corto plazo. Y entre más trabajo me cueste convertirlo en dinero, pues va a ser un activo a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos anteriormente? Pues nada más agarramos y estructuramos, tomamos la balanza de comprobación y así como está nuestra balanza de comprobación con cada una de las cuentas como tengamos configurada nuestra balanza de comprobación, pues lo único que hacemos, empezamos a segmentar toda esa información, le empezamos a dar un formato y así presentamos los estados financieros. Lo cual, pues hoy en día es incorrecto. ¿Por qué? Porque están presentando mucha información que a la gente no le interesa, mucha información que no es relevante, mucha información que realmente no tiene ningún objetivo específico. Entonces, ¿qué se trata de hacer hoy en día? Las normas dicen, vamos a tomar toda esa información que tienes en tu contabilidad y de ahí vamos a tomar los rubros que realmente son importantes, los rubros que realmente son relevantes y sobre esos rubros vamos a hacer la información y sobre esos rubros vamos a calcular todo lo que tiene que ser con los estados financieros. Vamos a determinar, vamos a estructurarlos, vamos a acomodar los activos a corto plazo, después los activos a largo plazo, después el pasivo a corto plazo, el pasivo a largo plazo y por último el capital contable, ¿no? Y entonces lo empezamos a ver. El problema es que sí nos está costando mucho trabajo como contadores leer y entender lo que se nos está diciendo. Uno de los problemas que identificamos y una de las causas por las cuales nosotros pensamos que tenemos algún problema en la elaboración y en la implementación de las normas, pues son los tecnicismos, ¿no? Que se ocupan de las normas. Las normas son muy técnicas, ¿no? Básicamente, yo creo que el problema de que las normas son técnicas principalmente tiene que ver con el hecho de que básicamente las personas del CINIP, o sea, sí están haciendo algún estudio y sí están haciendo algún análisis, pero básicamente la mayoría de lo que está en las normas de información financiera es una traducción de las normas internacionales de información financiera. Entonces, ya desde ahí tenemos un verdadero problema porque los contadores del CINIP no se están dando a la tarea, no les está dando el tiempo, yo creo,
de poder elaborar y hacer una traducción en un lenguaje más cotidiano, más ordinario, más sencillo, en un lenguaje que todos podamos entender para que nosotros podamos elaborar los estados financieros o primero podamos elaborar de forma correcta la contabilidad y ya que elaboramos de forma correcta la contabilidad, elaboramos los estados financieros de manera efectiva, de manera correcta. Entonces, son varias cosas que se están juntando. El contador que no quiere leer, las normas que son muy técnicas, los mismos usuarios de la información financiera que no exigen información de calidad, sino que nada más dicen, pues ya con lo que sea, con lo que me des me conformo, con eso es suficiente. Y entonces es donde tenemos problemas al momento de elaborar los estados financieros. Aquí no vamos a ir viendo rubro por rubro porque no tenemos el tiempo y aparte nada más es una plática, ¿no? Pero en estricto sentido tendríamos que ver cuáles son los rubros y tendríamos que ir viendo qué cuentas nosotros vamos a tomar de nuestra contabilidad y las vamos a integrar en esos rubros que nosotros vamos a mostrar en los estados financieros. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que los estados financieros realmente sean información relevante, información que realmente valga la pena, información que realmente nos esté dando algún tipo de solución a los problemas que nosotros tengamos o que nos ayuden principalmente y el único objetivo que siempre ha sido que nos ayude principalmente en la toma de decisiones. Las empresas necesitan salir adelante, las empresas necesitan crecer, las empresas necesitan entender cómo están funcionando y la única forma o la forma más eficaz y más eficiente para entender todo eso, pues son los estados financieros. Entonces, ¿qué hacemos? Primero hacemos la contabilidad, después de hacer la contabilidad, elaboramos los estados financieros y ya después de que elaboramos los estados financieros, pues tomamos decisiones. Entonces, la contabilidad, hay mucho error también, hay mucho desconocimiento en donde decimos la contabilidad sirve para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Porque la contabilidad lo único, por mucho, lo que nos va a dar, pues sería una balanza de comprobación con la contabilidad. Y ahora sí, ya que tenemos esa balanza de comprobación, lo que hacemos, pues es empezar a ver todos esos datos, pero realmente no tiene una estructura, no está elaborada de manera correcta, nosotros no le dimos a lo mejor una funcionalidad a la balanza de comprobación. Entonces, ¿qué hacemos? Ya que tenemos esa balanza de comprobación, elaboramos los estados financieros de tal forma que sí realmente nos sirvan para la toma de decisiones, que nos sirvan para entender cómo se encuentra el negocio, que nos sirvan para los préstamos, para los créditos, para las inversiones, para todo básicamente. Ahora, de estos cuatro estados financieros, pues no podemos decir cuál es más importante o cuál es menos importante, porque al final de cuentas, en los cuatro estados financieros, pues mostramos información diferente. Entonces, si en los cuatro estados financieros mostráramos la misma información, pues bueno, ahí sí podríamos hacer un comparativo, ¿no? De decir, bueno, pues en este estado financiero sirve para esto y este también sirve para lo mismo, pero para mí a lo mejor sería más eficiente este. En dado caso de que se muestre la misma información en todos los estados financieros, pero no sucede así. Tenemos estados financieros, tenemos cuatro, y se establece que nada más son cuatro, porque se entiende y en estricto sentido sería toda la información que un usuario necesita para ver, entender cómo está el negocio de manera correcta, ¿no? O sea, ya si presentamos información de más, pues sería información repetitiva. Si presentamos información de menos, estaría haciendo falta información. Entonces, por eso se establecen esos cuatro estados financieros, porque en estricto sentido, con esos cuatro estados financieros, nosotros podremos conocer todo el negocio, ¿no? Es como una fotografía exacta del negocio, de cómo se encuentra. El problema también es que hoy en día todo lo queremos hacer como la autoridad, todo con base en el CFDI. Que el CFDI esto, que el CFDI aquello, que el CFDI, que si no tengo hasta los mismos sistemas de contabilidad, ¿no? Los mismos sistemas de contabilidad te dicen, vamos, tengo un contabilizador, hoy lo venden así, tengo un contabilizador que te va a ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a tomar la información que está del XML y con esa información del XML vamos a hacer el asiento contable correspondiente. ¿Ok? Me parece perfecto. Y todos aquellos asientos contables que no tienen un XML, porque no todas las operaciones que se registran en la contabilidad terminan teniendo un XML. Hay deducciones de inversiones, o en este caso para la contabilidad sería depreciación. Hay ajuste anual por inflación.
que nosotros a lo mejor contablemente no afecta en mis estados financieros, pero sí se registra en cuentas de orden. Hay muchas operaciones que todavía se registran, por decir, compras que se hacen de mercancías, compras que se hacen de productos, gastos que tiene la empresa y que no tienen la factura, ¿cómo se registran en la contabilidad? ¿No? Entonces, hoy en día tenemos el tema de las CFDIs, ¿no? Que pensamos que el CFDI es todo y que el CFDI sirve para todo y eso es incorrecto, ¿no? Principalmente nosotros debemos de tener bien claro y debemos de tener bien presente que en temas de CFDI, pues es para efectos fiscales, que la contabilidad no se tiene que hacer con base en los CFDIs, la contabilidad se tiene que hacer con base en las operaciones que afectan económicamente a un negocio, independientemente de que tengan CFDI o no tengan CFDI. ¿Ok? Entonces, bueno, partimos de los 4 estados financieros. Estos son los nombres oficiales con los que las normas dicen que debemos de llamar a estos estados financieros. Pero adicional a esto, hay otros nombres con los cuales conocemos estos estados financieros y que han cambiado con el paso del tiempo. Por decir, al estado de situación financiera también se le conoce como balance general, ¿no? Porque luego me dicen, el otro día estaba con unos alumnos, les estoy dando los nombres y me dicen, es que el otro contador me dijo que se llamaba balance general y no lo veo aquí dentro de los estados financieros que usted me está enseñando, ¿no? Pues no, porque ha cambiado el nombre. Entonces, el estado de situación financiera, también conocido como balance general o estado de posición financiera. Esa es la forma en la cual nosotros podríamos conocer o nos podrían nombrar al estado de situación financiera. El estado de resultados, como estado de resultados únicamente, sin el integral, estado de resultado, no, perdón, estado de otros resultados integrales, que estos también son nombres actuales, porque la norma de información financiera B3 establece que para elaborar el estado de resultados, nosotros lo podemos hacer en 2 estados financieros, en un estado que se llame nada más estado de resultados y otro que se llame estado de otros resultados integrales, donde únicamente se va a mostrar la información relativa a los otros resultados integrales. Entonces tendremos que ver y tendremos que clasificar y tendremos que entender realmente cuáles son los elementos que se van a mostrar en uno o en otro estado financiero, pero bueno, podría ser que alguien nos llame y nos nombre a los estados financieros de esta forma. El estado de flujos de efectivo anteriormente se llamaba estado de cambios en la situación financiera. Estado de cambios en la situación financiera. Hoy en día ya no existe ese estado financiero. La misma norma, si leemos la norma B2, dice, ese estado financiero no generaba información que realmente fuera relevante, no generaba información que realmente fuera importante. Lo único que le interesa al usuario de la información financiera es saber cómo entra y cómo sale el dinero, de dónde obtiene y en qué se gasta el dinero. Y entonces por eso vamos a dejarlo nada más con el nombre de estado de flujos de efectivo y en ese estado financiero se van a mostrar todas las entradas y salidas de dinero clasificadas en 3 diferentes elementos, ¿no? Y por último, el estado de cambios en el capital contable, que también lo pudiéramos llegar a conocer como estado de variaciones en el capital contable. Esto entonces con el objetivo de que nosotros tengamos la información completa y total de todo y el conocimiento de cómo nos pudieran llegar a mostrar y a nombrar los estados financieros para saber de qué nos están hablando. Porque si luego parece que los contadores hablamos en chino, ¿eh? No nos entiende la gente, principalmente por los conceptos que utilizamos. Entonces, vamos a tratarlo de hacer sencillo, vamos a tratar de dejar a un lado todos esos conceptos que realmente nada más lo único que hacen en ocasiones es confundirnos, ¿no? Y entonces, pues vámonos directamente a ver en el cuerpo, bueno, perdón, dentro de la estructura, vamos a ver primero los 2 elementos importantes y los 2 elementos más sencillos de los estados financieros. ¿Por qué? Porque básicamente todos los estados financieros coinciden
en los elementos que se van a mostrar, tanto en el encabezado como en el biocalce. En el encabezado de los estados financieros, como mínimo, nosotros debemos de poner el nombre de la empresa que está presentando los estados financieros. O no le ponemos empresa, vamos a llamarle, como dicen las normas, el nombre de la entidad que está presentando los estados financieros, porque recordemos que para efectos de las normas no se llaman empresas, se llaman entidades, ¿no? Y una entidad puede ser cualquier persona física o cualquier persona moral que esté realizando actividades económicas y que por consecuencia tenga que llevar una contabilidad. ¿No? Eso es algo que nos debe de quedar bien claro. Entonces, el nombre de la entidad, es decir, cualquier persona moral o cualquier persona física, después de que ponemos el nombre de la entidad en el encabezado de los estados financieros, vamos a poner el nombre del estado financiero que se está presentando. Que va a variar dependiendo de qué estado financiero nosotros estemos elaborando. Después del nombre de la entidad y el nombre del estado financiero, principalmente, anteriormente poníamos el periodo. Pero recordemos que los estados financieros hoy en día ya se tienen que poner de forma comparativa. Es decir, que como mínimo tenemos que presentar 2 ejercicios de los estados financieros. Es decir, no podemos presentar nada más un ejercicio. ¿Por qué? Porque entonces, así presentando 2 ejercicios de la información financiera, el usuario de la información financiera va a tener las herramientas y va a tener los datos que necesita para poder hacer un comparativo y ver si la empresa mejoró o empeoró con el paso del tiempo. Entonces, el periodo realmente ya no va en el encabezado del estado financiero. ¿Por qué? Porque se presentan los ejercicios de forma comparativa dentro del cuerpo del estado financiero. Pero supongamos que vamos a poner el periodo, recordemos que los estados financieros se pueden elaborar por fecha o por periodo. Y esto depende principalmente de qué estado financiero estemos elaborando. De los 4 estados financieros básicos que nosotros elaboramos, principalmente 3 se elaboran por periodo, que es el estado de resultados integral, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el capital contable, y solamente uno se elabora por fecha, que es el estado de situación financiera. Recordemos que el estado de situación financiera muestra toda la información desde que la empresa se creó, toda la información que posee y toda la información de lo que debe la empresa, que es como lo podemos clasificar: activos, pasivos y capital. Se presenta principalmente del lado izquierdo todo lo que posee la empresa y del lado derecho todo lo que debe, es decir, el pasivo y el capital, ¿no? Entonces, si nosotros presentáramos el estado de situación financiera por periodo, sería un estado financiero que no tendríamos forma de cuadrarlo, porque no incluiría la información de otros ejercicios que afectan ese estado financiero, ¿sale? Y que no nos dejarían cuadrar. Entonces, eso sería, recordemos cuál sería la diferencia entre presentar un estado financiero por fecha o presentar un estado financiero por periodo. Por decir una forma clara de identificar cómo sería una fecha, pues por si le podremos poner cifras al 31 de diciembre, ahorita que está de moda el cierre, al 31 de diciembre del 2024. Esa es la información que se presentaría y la forma en la que nosotros presentaríamos una fecha dentro de los estados financieros. Ahora, ¿cómo lo haríamos por un periodo? Pues la información sería cifras del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024. Recordemos por qué, porque esto es un periodo. Un periodo tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin. Entonces, esa sería la diferencia entre presentar un estado financiero por fecha y presentar un estado financiero por periodo, pero en estricto sentido, pues ya no tendríamos que poner esa información en el estado financiero. ¿Por qué? Porque esa información ya va dentro del cuerpo del estado financiero, donde estamos presentando las cifras comparativas, ¿no? Las cifras del mínimo de los 2 ejercicios, del que estamos presentando y del ejercicio anterior. ¿Ok?
Entonces, esa es la información. ¿Qué otra información pudiéramos poner en el encabezado de los estados financieros? Otra información que pudiera ser relevante dentro del encabezado de los estados financieros podría ser el redondeo. ¿Qué es el redondeo? Recordemos que el redondeo principalmente es quitarle ceros a los números para que sea más fácil la lectura, ¿no? Por decir, ¿cómo pondríamos un redondeo en el estado financiero? Pues nosotros podríamos poner cifras en miles de pesos. Cifras presentadas en miles de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que la cifra que yo esté viendo en el estado financiero, esa cifra forzosamente le tendría que agregar 3 ceros más. A lo mejor lo que se trató de hacer ahí sería eliminarle los ceros a los estados financieros con el objetivo de que sea más fácil la lectura y de que sea más sencillo la presentación de los estados financieros. Entonces, por decir, si yo veo 1,000 pesos en el estado financiero, pues realmente la cifra que realmente se está presentando o el importe que realmente representa esa cifra, pues es 1,000,000, porque tendría que agregarle las cantidades, los 3 ceros adicionales. ¿Qué otra información pudiéramos presentar dentro del encabezado de los estados financieros? Dentro del encabezado de los estados financieros también podremos presentar la moneda de informe, ¿no? La moneda de informe que se está utilizando para mostrar los estados financieros. Por decir, en estricto sentido, si nosotros estamos en México y estamos presentando la información a un usuario que está en México, pues la moneda de informe serían los pesos mexicanos. Si estamos en Estados Unidos, a lo mejor elaborando, o aunque estemos en México, a lo mejor elaborando la contabilidad, pero como a lo mejor los socios de la empresa son personas que están en el extranjero, entonces la moneda de informe sería los dólares, dependiendo de dónde se encuentran. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a mostrar dentro del encabezado, de manera general, dentro del encabezado de los estados financieros, en todos, ¿no? Entonces, lo único que cambiaría realmente sería el estado financiero que se presente por fecha y los demás estados financieros que se presenten por periodo. Pero básicamente, entonces, esta es información mínima, información básica que debe de contener el encabezado del estado financiero, que es el nombre de la entidad, el nombre del estado financiero, la fecha o el periodo por el cual se está presentando el estado financiero, el redondeo que se está utilizando para elaborar los estados financieros y la moneda de informe que sirve o que está sirviendo para presentar esos estados financieros. ¿Ok? Esa es la parte del encabezado. Ahora, vamos a la segunda parte que es más sencilla, ¿no? Que es más sencilla de identificar, que es el Pío Calce. En el Pío Calce de los estados financieros, principalmente vamos a presentar dos cosas. Las firmas, como mínimo, de la persona que está elaborando y también de la persona que está autorizando los estados financieros. Tendría que ver, yo he visto muchas peleas ahí en internet, ¿no? En las redes sociales de que un administrador no puede elaborar los estados financieros. Los estados financieros los puede elaborar quien quiera, siempre y cuando tenga conocimiento, ¿no? O sea, no limitemos. Ahora, el problema sería quién los puede firmar. Ahí sí. El tema es que cualquiera podría elaborar los estados financieros, pero no todos los pueden firmar, ¿no? Un contador que no está titulado no puede firmar los estados financieros. Los podrá elaborar, incluso los podrá elaborar hasta se auxiliar, pero ellos no los van a poder firmar. ¿Por qué? Porque en estricto sentido la firma representa la responsabilidad que nosotros estamos teniendo sobre los estados financieros que se están mostrando. Y va de por medio de nuestro nombre como contadores, nuestra imagen, todo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Entonces, firmas de la persona que elabora y de la persona que autoriza los estados financieros, ¿ok? Que puede ser el administrador, el gerente general, el dueño del negocio, quien hayan designado cada quien que puede autorizar los estados financieros. Es decir, aquella persona con la cual el contador se sienta, le explica las cifras, ¿no?
Y esa persona ve que realmente las cifras que se están presentando con los estados financieros, en los estados financieros, coinciden con la información que se muestra, ¿no? Y la información que se ve de la contabilidad. Un error muy común, tocando ese tema y tocando ese punto, un error muy común es que se piensa que los estados financieros sirven para determinar el valor de una empresa. Y no hay nada más erróneo que eso. Si ustedes quieren saber cuánto vale una empresa, pues contraten un evaluador y paguen una evaluación para que esa persona que les está haciendo esa evaluación les pueda decir cuánto es lo que vale su empresa. Los estados financieros por ningún motivo sirven para poder determinar el valor de una empresa. Los estados financieros sirven para conocer la situación financiera del negocio, no para conocer su valor de la empresa. Entonces, dentro de los estados financieros, las mismas normas dicen, ¿no? Y establecen, los estados financieros se elaboran con errores. Los estados financieros, hay mucha información que se registra en los estados financieros por medio de estimaciones. Entonces, eso quiere decir que los estados financieros no son exactos. Los estados financieros contienen errores, pero tratan de mostrar la realidad del negocio. Tratan de mostrar la situación específica en determinado momento de un negocio, no su valor. Y dentro de esas cifras que se van mostrando en los estados financieros y a lo mejor dentro de esas estimaciones que se van elaborando en los estados financieros, se tienen que elaborar ciertas notas en los estados financieros que son los otros elementos que se presentan en el pie de los estados financieros. Hoy en día, en estricto sentido, no puede haber estados financieros si no hay notas a los estados financieros. Es más, ya lo vimos hasta la misma autoridad en la presentación de la declaración anual de las personas morales del régimen general de ley, principalmente y del reciclo, está solicitando los estados financieros de las personas morales y no solamente los estados financieros. Están solicitando también, perdón, como me levantaron la manita. Adelante, Mari. Adelante, Marifer. Buenas noches, ¿cómo estás? Perdón, bien, gracias. Entonces, ¿por qué si un estado financiero no da, o bueno, nada más muestra la situación financiera de la empresa? ¿Por qué los bancos solicitan los estados financieros y analíticos, así de que casi, casi en qué gastaste de papelería? Pues por eso, porque quieren conocer tu situación financiera, no quieren conocer el valor de la empresa. O el banco te lo pide para saber cuánto vale tu empresa, o te lo pide para conocer la situación financiera, para saber si tienes posibilidad de pago, para saber cuánto tiempo estás tardando en pagarle a los proveedores, cuánto Ya. tiempo estás tardando en cobrarle a los clientes, para saber cuánto tiempo estás tardando Ah, en ok. rotar tus inventarios. ¿Para qué te pide la información financiera el banco? ¿Mari? Ok, sí, ya, ya. ¿Para qué me O la sea, el piden? banco Pues no, sí, para conocer todo, para saber si tengo flujo de efectivo y poder hacer el pago en el caso de algún crédito que yo solicite, ¿no? para ver si tienes cobertura de interés, qué es lo que le interesa, para ver cuánto estás pagando de impuestos, Ujú, para ver si para pagar impuestos le pagues intereses al banco. O sea, hay muchas cosas para que el banco claro. te pide. Para lo único que no te pide el banco en los estados financieros es para saber el valor. Si el banco quisiera saber el valor de tu empresa, te pide una evaluación y no tus estados financieros. Entonces, Ujú. es un error muy común pensar que los estados financieros sirven para determinar el valor de una empresa y eso es, no hay nada más incorrecto que eso, porque los estados financieros no sirven para eso, porque los estados financieros no están diseñados ni están estructurados de tal forma que nos den ese tipo de información. Te podrá decir la capacidad de pago, te podrá decir el tiempo que está, la rotación de inventario, la rotación de cuentas por cobrar, la antigüedad de cuentas por cobrar, la rotación de cuentas por pagar, la antigüedad de cuentas por pagar, los flujos de efectivo, la liquidez, la solvencia. Para eso sirven los estados financieros, no sirven para determinar el valor. Y eso es lo que quiere el banco, saber si tienes solvencia, si tienes liquidez, si tienes capacidad de pago. Para eso sí, sí te pide el banco los estados financieros.
¿no? Entonces no te los piden para que tú le digas cuánto vale la empresa. Si eso quisieras saber, el banco te pidiera una evaluación por un perito especializado en evaluar Ya, empresas. ok, sí, gracias. ¿Sale? Entonces, esos estados financieros muchas veces se elaboran con muchas estimaciones y esas estimaciones generan notas a los estados financieros. Y hay algunas otras contingencias que no se registran en la contabilidad, pero sí se revelan en la contabilidad. ¿Sale? Por ejemplo, una demanda laboral. Una demanda laboral al inicio, pues no sabemos si la vamos a ganar o la vamos a perder. Es algo incierto, es una contingencia. Y entonces esa contingencia yo la tendría que mostrar en mis estados financieros, no dentro del cuerpo, sino en una nota. Con fecha tal se recibió la demanda de un empleado porque dice que lo despedimos de manera injustificada y está pidiendo una indemnización de tanto, tanto, bla, bla. Pero como no sé si voy a perder o voy a ganar, pues ¿para qué la muestro en los estados financieros si es algo que realmente no sé si es real o no? El problema también es que mucha gente piensa que en los estados financieros se registra información que va a suceder en el futuro. Pues ni que fuéramos Nostradamus, los computadores, ni Nadanza Azul, ni Walter Mercado cuando anda adivinando el futuro. Los contadores somos historiadores, no hay nada más equivocado que eso, porque los contadores somos historiadores. Es decir, todo lo que nosotros procesamos y registramos en la contabilidad son situaciones que sucedieron en el pasado. Nada que vaya a suceder o que se pretenda que va a suceder en el futuro se registra en la contabilidad. Pues como les digo, yo no sé qué va a pasar en 20 minutos, yo no sé qué va a pasar en una hora, yo no sé qué va a pasar en 6 meses. ¿Por qué voy a poner algo ahí en los estados financieros de algo que yo no sé si va a pasar o no va a pasar? ¿No? Es como cuando el dueño del negocio llega y me pregunta, ¿qué pasó, contador? ¿Cómo vamos? ¿Qué? ¿Vamos a ganar o vamos a perder? Bueno, pues si supiera eso, no fuera contador, fuera apostador y iría a las carreras de caballos a apostar en lugar de estarle jugando aquí al contador, ¿verdad? Si fuera divino. Entonces, las operaciones que se registran en los estados financieros únicamente son operaciones del pasado. Hay algunas excepciones, como un contrato de arrendamiento, norma de 5, que sí, es una operación a futuro, pero que ya me está afectando hoy y que tengo que registrar desde que firmo el contrato en los estados financieros. Pero son contadas las excepciones. Todo lo demás, todo lo que se registra en la contabilidad, son operaciones del pasado, operaciones que ya sucedieron, operaciones que ya afectaron económicamente a la entidad, no operaciones que van a afectarla en el futuro. Pues ni que fuera yo. Entonces, eso es algo que también debemos de tener bien claro y debemos de entender y comprender. El contador no es mago. El contador es una persona que se encarga de registrar todo lo que ya afectó económicamente a un negocio y con base en esa información que le afectó económicamente, generar información, estructurar información para que permita una toma de decisiones. ¿Sale? Entonces, esa información que se registra en la contabilidad por medio de estimaciones, pues todo eso genera en ciertas ocasiones notas a los estados financieros. Norma de información financiera C9, pasivos y activos contingentes y provisiones. Hoy en día la gente dice, cuando alguien, un contador, no sé en qué momento el contador perdió el piso, pero yo creo que los contadores que se quieren sentir muy nice o se quieren sentir muy contadores, cuando le quieren decir a su auxiliar que registre algo en la contabilidad, tan fácil que es decir al auxiliar y hasta me va a entender mejor el auxiliar, oye compadre, registra esto en la contabilidad, punto, se acabó. Ahí están los contadores sintiéndose muy importantes y diciendo cosas que no son. Me incluyo porque eso me pasaba antes. Ven tú, ven para acá, provisiona esto en la contabilidad, no hay nada más erróneo. Y bueno, cuando le preguntas al contador, oye, oiga, usted me dijo que provisionara eso, ¿qué significa provisionar? Y el contador dice, es un registro que se tiene que hacer en la contabilidad. Y yo siempre he dicho, pues si camina como pato, grazna como pato y tiene plumas de pato, pues entonces, ¿qué es? Pues un pato, ¿no? Y entonces, si yo le quiero decir a alguien que registre algo en la contabilidad, pues es tal cual, regístralo, registra esta venta en la contabilidad,
registra esta compra en la contabilidad, registra este gasto en la contabilidad, registra esta salida del almacén en la contabilidad. O sea, las cosas deben de llamarse por su nombre. Provisión es una estimación. Provisión es una estimación y es algo que única y exclusivamente tiene que ver con los pasivos. Las ventas no se provisionan, las ventas se registran, porque una provisión es una estimación y yo no estoy estimando la venta ya la hice, tan es así que por eso ya la voy a registrar en la contabilidad. La provisión no es un registro contable, la provisión es una estimación que después se puede volver un registro contable. Por eso lo estás estimando. ¿Sale? Dice, ¿el valor de la empresa sí se encuentra en los estados financieros? No, claro que no, jamás. Hay muchas cosas que no están registradas en los estados financieros. El valor de una empresa jamás te lo van a dar los estados financieros. Es incorrecto decir que sí se encuentra en los estados financieros, sin embargo, los confunden con los fiscales y se evalúa la empresa y se integra como intangibles dentro de estos. Sí, pero las mismas normas de información financiera establecen eso. Es un error pensar que los estados financieros sirven para determinar el valor de una entidad. No. ¿Por qué? Porque aunque hagas una evaluación y registres esa evaluación de los estados financieros, muchas de las cosas, como un intangible, ¿no? Muchas de las cosas que están registradas en los estados financieros están registradas por medio de provisiones, por medio de estimaciones, y esas no son correctas, por lo cual entonces el valor de tu empresa no es correcto si lo determinas con base en los estados financieros. No hay forma de que los estados financieros te puedan dar el valor de una empresa. No hay forma. Aunque registren los intangibles, aunque registren la evaluación ahí por medio de los intangibles, no te lo pueden dar, porque hay otras cosas que no son intangibles, que registraste por medio de estimaciones y que no representan la realidad del negocio y que no representan el valor del negocio. Más que no la realidad, el valor del negocio. Es más, léanse ahí por decir la norma A, la serie A, y ahí van a ver que lo que les estoy diciendo yo no los estoy engañando, ni los estoy tratando de chorear, ni les estoy diciendo cosas que no. Ahí lean ustedes la norma. La serie A, y ahí dice claro la norma. Los estados financieros sirven únicamente para la toma de decisiones, no sirven para determinar el valor de una empresa. No hay nada más incorrecto que eso, que pensar. Y la mayoría piensa que para eso sirven los estados financieros. ¿Quiero saber el valor de la empresa? Revisa los estados financieros. No. En tus estados financieros puedes saber cuánto tiene la empresa, cuánto tiene la empresa, cuánto debe la empresa, cuánto debe internamente y cuánto debe externamente. Interno, capital, externo, proveedores pasivos. Porque si no sabían, pues el capital es una deuda que tiene la empresa con los socios. Por eso se presenta del mismo lado del pasivo, porque son deudas de la empresa. ¿Con quién? Con los socios. ¿No? O deudas que tienen los socios con la empresa, porque si la empresa tiene pérdidas, pues recordemos que esos socios pues deben de absorber esas pérdidas que tiene la empresa. Entonces, debemos de entender y debemos de conocer eso. Entonces, ya dentro del cuerpo de los estados financieros, pues vamos a ver entonces ahora cuáles son los elementos que van a integrar el cuerpo de los estados financieros. Acá. Ahora sí, dentro del cuerpo de los estados financieros, pues cada uno de los 4 estados financieros va a mostrar información diferente. Por decir, en el estado de situación financiera, en el cuerpo principalmente vamos a poner la información relativa a los activos, al pasivo y al capital contable. Es decir, todo con lo que cuenta, todo lo que tiene la empresa, porque ni siquiera a lo mejor es de ellos, es erróneo decir todo lo que le pertenece a la empresa, porque al final se lo deben a los socios. Todo lo que cuenta la empresa y todo lo que debe la empresa. Clasificado y ordenado de la siguiente forma. Déjenme ver. Por decir, en el tema de el activo, pues el activo se va a clasificar en activo a corto plazo,
y activo a largo plazo. Es decir, voy a clasificar ahí todo el activo que tenga la empresa y que pueda convertir en un plazo menor a 12 meses en dinero, y todo el activo que tenga la empresa y que no pueda convertir en un plazo menor a 12 meses en dinero. Esto lo vamos a clasificar por disponibilidad. Lo que esté más disponible va primero y lo que está menos disponible va después. Un ejemplo de esto podría ser, por decir, caja y bancos. ¿Por qué se presenta primero caja? Porque es el dinero que ya está disponible. Ya no hay que hacer nada para convertirlo en dinero. Es dinero físico, es dinero que ya tenemos y que en cualquier momento podemos tomar y gastar ese dinero. El dinero de bancos también es el dinero que nos pertenece, pero es un dinero que está restringido. Es un dinero, por decir ahorita, ¿quién pudiera sacar del banco hoy, 14 de enero del 2025, a las 9, 8 de la noche? ¿Quién pudiera sacar del banco 100,000 pesos? A menos que lo estén robando, ¿eh? O a menos que me digan que el banco está en Francia, porque ahorita ya están abriendo operaciones, pues sí les tendría. Pero ¿quién en México, siendo las 9 de la noche del 14 de enero del 2025, pudiera retirar 100,000 pesos del banco? Entonces, buenas noches, Naum, que estés muy bien, cuídate. No sé si llegaste o te vas, o si llegaste, bienvenido. Entonces, ¿qué? Estaba en la disponibilidad. Entonces, básicamente la disponibilidad la podríamos relacionar con restricción. Lo que está más restringido va después, lo que está menos restringido va primero, como es caja y bancos. ¿Por qué muestro primero caja? Porque caja está menos restringido que bancos. Si es mi dinero, sí me pertenece, sí lo tengo, pero es algo que no puedo obtener de manera inmediata. Es algo que el dinero de bancos está más restringido que el dinero que tengo en caja. ¿Ok? Entonces, activo a corto plazo y activo a largo plazo. Después, en el pasivo, lo vamos a clasificar igual, pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. Son los dos elementos que vamos a clasificar en pasivo. Igual, el pasivo se ordena por exigibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que aquello que es más importante pagar primero va al inicio y lo que es menos importante pagar primero va después. Como por decir, nosotros tenemos proveedores y acreedores. Es decir, le debo a un proveedor porque sí, me proveyó, ¿cómo se dice? De bienes, me dio bienes o servicios y le debo esos bienes o servicios, y tengo una persona que a lo mejor me prestó dinero. ¿A quién es más importante pagarle primero? No, pues, que al banco, no, que al proveedor. Cada quien, dependiendo de la empresa y dependiendo del negocio, pues cada quien decide qué es más importante pagar primero. Pero en estricto sentido, pues al proveedor sería más importante pagarle primero, porque al proveedor, si no le pago, el proveedor me va a dejar de surtir las mercancías. Y si yo no tengo mercancías, no tengo que fabricar. Y si no fabrico, no tengo que vender. Y si no vendo, no tengo que ganar. Entonces, tenemos que identificar y tenemos que verificar la exigibilidad de las cosas. ¿Qué es más importante para el negocio? Pagar primero, porque ahorita me puedes decir, oye, para mi empresa es diferente. Bueno, en tu empresa. No quiere decir que esto lo tenemos que aplicar a rajatabla en todas las empresas, ¿no? Adelante, Miguel Ángel. Adelante, adelante. Abre tu micrófono para que te podamos escuchar, Miguel. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, también aquí dándole. Qué bueno. Con respecto a las provisiones, un registro contable que yo hago a inicio de mes, una empresa prestadora de servicios, y el día primero de cada mes se realiza el CFDI para realizar el cobro posterior de unos servicios de oficina que se prestan. Estas ventas, por así decirlo, venta de servicios, yo las provisiono
porque no sé en qué momento me las va a pagar. Aunque yo las cobre dentro del mismo mes, yo hago mis FDI PUE y en el mismo mes me lo pagan, pero no sé qué día. Entonces, por lo tanto, yo lo provisiono, así le llamo yo provisión. Lo registras. El Lo, término lo registro, es registrar. lo registro porque no sé cuándo me lo van a pagar y luego cuando me pagan, entonces yo le llamo ya el registro contable. ¿Es una manera correcta de llevar a cabo el registro o son dos registros? Un registro de la venta y otro del cobro, o no lo estoy manifestando de manera correcta. Nada más hace rato que comentó eso, me surgió la duda, digo, a lo mejor no lo estoy haciendo de manera correcta. Para empezar, ¿ya prestaste el servicio? Sí, el servicio está bajo contrato y se cobra mensualmente dicho servicio. Una cosa es que esté bajo contrato y otra cosa que se pague. La pregunta es, ¿ya prestaste el servicio? No se cobra por adelantado. Entonces no tienes por qué registrar nada. Eso que les decía, estás registrando algo que va a suceder en el futuro que ni sabes si va a suceder o no. Las cosas en la contabilidad se registran porque ya sucedieron, no porque hay un CFDI. Si tú emites un CFDI el 1 de enero, pues ya lo emitiste, pues sí, pero eso no genera ningún registro contable ni tienes que registrar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que manda en la contabilidad es la esencia financiera, la situación financiera y el mismo postulado de sustancia económica lo menciona. Todo lo financiero debe de estar por encima de lo legal. El CFDI es un tema legal, el CFDI es algo que le da forma a algo que ni siquiera se ha prestado. Entonces, y la contabilidad dice, las operaciones que tienes que registrar son operaciones que ya sucedieron y por eso es mi pregunta. ¿Tú ya prestaste el servicio? ¿La otra persona ya tiene una obligación de pagarte algo? ¿Sí o no? Entonces, Ok. si tú no has prestado el servicio, no tienes por qué registrar nada en la contabilidad. Porque, a ver, imagínate, vamos a suponer que tú registraste tú el 1 de enero, registraste tu factura. Bueno, y emitiste tu factura y la registraste en la contabilidad. ¿Ok? Y resulta que el cliente desaparece. Nunca le prestaste el servicio. ¿Le vas a cobrar eso? ¿Le vas a cobrar ese CFDI que habías emitido y que nunca le prestaste el servicio que ya tenía registrado en tu contabilidad? Y la pregunta del millón, ¿te lo va a pagar? ¿Qué te va a decir tu cliente cuando tú le trates de cobrar eso? ¿Qué te va a decir tu cliente cuando tú... No. ¿Qué me vas a cobrar si no prestaste ningún servicio? Que tú hayas emitido el CFDI, que tú lo hayas registrado en tu contabilidad, ese es problema tuyo. Yo no sé por qué andas haciendo eso. Eso es lo que te va a decir tu cliente. Esencia financiera, actividades puras. El problema es que pensamos que como ya emitimos el CFDI, ya debe de haber un registro contable en la contabilidad. Y no es cierto. Ibas bien, iba bien el tema cuando dijiste, yo lo provisiono porque no sé la fecha en que me va a pagar. ¿Ok? Sí, porque la provisión, para hacer una provisión debes de tener dos características esenciales. La provisión haces una provisión porque tienes o no sabes el monto o no tienes la fecha de ocurrencia. Son las dos cosas que necesitas para hacer una provisión. Pero en tu caso, emitiste un CFDI y ¿por qué lo vas a registrar en tu contabilidad? Esa es la pregunta. Segundo punto, ¿ya prestaste el servicio para registrarlo en la contabilidad? El CFDI nada más es un tema legal. Y por eso, a lo mejor, eso lo vas a tener como un ingreso fiscal, no contable, en tu conciliación contable fiscal. ¿Y por qué lo voy a tener como un ingreso fiscal no contable? Porque fiscalmente ya emitiste la factura y ya le reportaste al SAT que tienes un ingreso. Pero contablemente no hay nada todavía. ¿Por qué? Porque ni siquiera has prestado el servicio, ni has hecho, ni has llevado la operación, ni has llevado nada a cabo. ¿Sí? Entonces, Correcto. debemos de ver la esencia del negocio. Vas a tener, entonces ahora tú estás registrando tus estados financieros, una cuenta por cobrar que no tienes. ¿Estás falseando tus estados financieros, sí o no? ¿Tus estados financieros son incorrectos, sí o no?
Y es como te digo, vamos a suponer que a los 10 días el cliente te cancela el contrato. Ya no vamos a ver que desaparezca. Vamos a hablar que ya no le gustó, a tu cliente ya no le gustó la forma en la que le estabas prestando el servicio, y a los 10 días de que emitiste el CFDI te cancela el contrato y ya no te va a pagar nada. ¿Y por qué no te lo va a pagar? Pues porque tú no le diste nada, tú no le prestaste ningún servicio. Y tu justificación va a ser, yo ya había emitido el CFDI y tu cliente va a decir, y a mí qué me importa que ya lo hayas emitido. Pero ya está, y, o sea, el cliente no tiene ninguna razón para pagarte nada porque no le prestaste ningún servicio al cliente. Ahora sí, le prestas el servicio y en el momento que prestas el servicio se hace el registro de esa operación. Porque ahora sí, entonces, en ese momento que el cliente recibió el servicio, es en ese momento que ahora sí tú ya tienes un derecho de cobro y él una obligación de pago. Mientras no. Un CFDI no demanda ni el derecho de cobro de algo, ni la obligación de pago de nada. Es un papel simplemente que existe para temas fiscales que no necesariamente configuran un hecho. ¿Cuántas personas de nóminas les timbran CFDIs? Ahorita se va a poner de moda eso, ¿no? Porque es temporada de patos. ¿Cuántas personas se empiezan a meter para presentar su declaración y ver que tienen 6, 7 patrones que les están emitiendo CFDIs y no reconocen a mí? Es lo mismo. La gente te puede emitir CFDIs, pero eso no implica ninguna situación. Por eso hoy en día, y a los que tomaron el curso el viernes, por ahí algunas personas estuvieron el viernes con nosotros tomando el curso de resolución miscelánea fiscal, hablamos de la prisión por oficio, prisión preventiva, algo así por oficio. Prisión por oficio preventiva. Te van a llevar eso porque alguien emitió un CFDI a tu nombre y tú no le diste nada a ese CFDI. Pudiera haber 1000 CFDIs a mi nombre, pero yo no los ocupo absolutamente para nada, ni los hago deducibles, ni los pagué, ni nada. ¿Cuál es el delito? Ninguno. En la contabilidad se deben de registrar las operaciones que ya realmente generan un derecho o una obligación. Y en tu caso, emitir un CFDI no te genera ni un derecho ni una obligación si no has prestado el servicio o si no has entregado el bien o la cosa. Ok, entonces, bajo el escenario de que ya se prestó el servicio, yo emito el CFDI y está, no sé qué, en qué fecha lo voy a cobrar, ¿sería correcta el término de provisión ¿Para qué? para ¿Para qué? para la venta? Para la venta, no, la venta es venta, no deja de ser venta. ¿Para qué? ¿Para qué vas a ocupar el término de provisión ahí? A la hora que yo emito el comprobante y no tengo fecha de cobro. Por eso, ¿cuál es el término de provisión? ¿En qué vas a ocupar el término de provisión tú ahí? Porque para el registro contable no. O sea, un registro es un registro y punto, se acabó. El blanco es blanco, el negro es negro. Si tú quieres que alguien registre ese CFDI en tu contabilidad, pues estás mal porque en la contabilidad no se registran CFDIs. Si tú quieres que en tu contabilidad se registre esa operación, pues primero ya debes de haber prestado el servicio, ya debes de tener un derecho o una obligación de cobro, ¿no? De pago, de cobro, dependiendo de dónde estés. Entonces, ¿para qué ocuparías el término provisión ahí? No, El no, término no, así provisión, como usted lo expresa, es incorrecto el el término, término, es el registro término contable. así es. El término provisión lo pudieras ocupar en eso para decir que vas a estimar la fecha en la que te van a pagar. Para eso sí sería correcto utilizar el término de provisión. ¿Por qué lo que te dice la provisión? O estimas el monto que debes o estimas la fecha de ocurrencia. Entonces, en este caso, a lo mejor ni tienes la fecha de ocurrencia, ni tienes la fecha de pago, entonces lo estás provisionando, pero ¿por qué provisionando? Básicamente provisión, quítenme ese concepto de provisión y díganlo estimación. Estás estimando la fecha en la que te van a pagar. Para eso sí estaría utilizando provisión. Pero para decir provisión para un registro contable, no, porque provisión no es un registro contable. Provisión es una estimación.
Entonces, tú ya metiste el CFDI y ya prestaste el servicio, que lo registren en la contabilidad. Eso es lo que tiene que ser. ¿Que cuándo lo vas a cobrar? Ah, bueno, pues ese es otro tema. Y para el tema de estimar la fecha de cobro, pudieras utilizar una provisión, es decir, una estimación. Es que sí, si nos vamos a la Real Academia Española, provisión sí quiere decir un registro contable, pero las normas de información financiera dicen provisión nada más a un pasivo de cuantía o de fecha inciertas. Es decir, de monto o de ocurrencia inciertas, no lo conoces. Esos serían los dos datos para decir que tienes una provisión. Entonces, las cosas, acostúmbrense. Es que, ¿por qué le cambian el nombre? Si yo quiero registrar algo en la contabilidad, pues tal cual se llama registro contable. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero, pues venimos viciados. Y yo sí, una vez, cuando en un trabajo donde estuve, le pregunté al contador, ¿y qué quiere decir provisión? Yo ya sabía. Y él me dijo, provisión es un registro en la contabilidad. Y le dije, no es cierto. Hasta me metí en problemas, ¿no? Y te odian por eso. Pero, pues si yo me llamo Alejandro, díganme Alejandro, no Pancho, ni Agustín, Juan. Soy Alejandro. Entonces, un registro es un registro, tal cual. Si yo quiero decirle a alguien que registre algo, le digo tal cual, registra esto en la contabilidad, es el término correcto. No es lo mismo planchar que desarrugar, dicen por ahí. ¿Sale? Entonces, pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. ¿Alguna duda? Y luego tenemos el capital, que el capital también se segmenta en dos partes. En capital contribuido y en capital ganado. Es en lo que se segmenta el capital. Capital contribuido y capital ganado. Aunque en el estado financiero no se muestra por separado como el activo y el pasivo, que el activo sí se muestra primero el activo a corto plazo, después el activo a largo plazo, pasivo a corto plazo y después pasivo a largo plazo. No. En el capital se presenta como capital contribuido y ganado en ese orden, pero no se segmenta, se ponen todos juntos. Nada más se pone capital contable y todas las cuentas del capital que pudieran llegar a afectar, nada más que en ese orden. Primero todas las cuentas del capital contribuido y por último todas las cuentas del capital ganado. Entonces, esa es la información y esa es la estructura de nuestro estado de situación financiera. Estado de resultados integral. En el estado de resultados integral, principalmente vamos a mostrar la información de los ingresos y los egresos. Y al hablar de ingresos y egresos, no estamos hablando de depósitos y retiros. Al hablar de ingresos, estamos hablando de las ventas. Y al hablar de los egresos, estamos hablando de los costos y los gastos. Porque también es muy común confundir el concepto de ingreso con depósito y el concepto de egreso con retiro. No. Si yo quiero decirle a alguien que tuve un ingreso, pues esa persona, si estoy hablando con un contador, pues va a entender que es una venta, no que es un depósito en tu estado de cuenta. ¿Sale? ¿Por qué? Porque les digo, tenemos muchos errores de concepto. Y aquí tenemos otros dos. Ingresos no son depósitos, son depósitos. Si yo quiero decirle a alguien que entró un dinero a mi cuenta, pues le digo que tuvo un depósito, no que tuvo un ingreso. Si yo quiero decirle algo que se incrementó mi utilidad, que se incrementó mi patrimonio, pues entonces le digo que tuve una venta, que tuve un ingreso. En el estado de resultados, aquí hay dos conceptos importantes que debemos de entender para entender cómo funciona y ver que los conceptos son los que estamos ocupando mal. En el estado de resultados se presentan operaciones devengadas y en el estado de flujos de efectivo se presentan operaciones realizadas. Y aquí es donde tenemos otro concepto que en contabilidad nos pudiera causar algún tipo de confusión. Porque ¿qué decimos? ¿Una operación está realizada? Ah, sí, es que ya se llevó a cabo, ya sucedió, ya la hice, por eso decimos que es una operación realizada.
A lo mejor si estuviéramos hablando en términos administrativos o en otro tipo de términos, si una operación realizada quiere decir eso, pero en términos contables una operación realizada no quiere decir eso. En términos contables una operación realizada quiere decir que o ya cobré o ya pagué. Es decir, que ya generó flujos de efectivo. Por decir, ¿cómo podemos identificar la diferencia entre operación devengada y operación realizada? Para esto yo siempre ocupo 6 conceptos diferentes. Una operación, por decir, una compra de mercancías a crédito. Oh, que la canción. Mis dedos chatos no me dejan de escribir. Una compra de mercancías a crédito, ahora. Son una hora de curso y una hora escribiendo. Compra de mercancías a crédito, compra de mercancías al contado, venta de mercancías a crédito, venta de mercancías al contado, anticipo entregado y anticipo recibido. Con estos 6 conceptos o estas 6 operaciones de los negocios, pudiéramos identificar las operaciones que están devengadas y realizadas. Devengado es que ya sucedió, que la operación ya se llevó a cabo. Por decir, en el caso de su compañero, me dice, yo emití el CFDI el 1 de enero. Pues ahí la operación no está ni devengada ni realizada, porque lo único que hiciste fue emitir un documento. Pero eso no quiere decir ni que la operación se haya llevado a cabo, ni que la operación se haya cobrado. Cuando la operación se devenga y las operaciones se registran en la contabilidad, el término correcto para decir que algo se tiene que registrar en la contabilidad es cuando la operación esté devengada. Si la operación no está devengada, no tiene por qué registrarse en la contabilidad. Entonces, por decir, entonces su compañero emite el CFDI el 1 de enero, no hay ningún, no está, la operación no está ni devengada ni realizada, por lo cual no hay ningún registro en la contabilidad. Así de fácil y sencillo. Porque la operación, hasta que se devenga o se realiza, se registra en la contabilidad. ¿Ok? Ahora ya después lleva a cabo el servicio, es decir, ya después presta el servicio, porque nos dijo que prestaba servicios. Entonces, ya después presta el servicio. En el momento que presta el servicio, registra la operación en la contabilidad, porque ahí es que ya está devengada la operación. Y a ese registro contable lo único que hace es agregarle la factura que ya había emitido desde antes. Y ahora sí, la operación ya está devengada, entonces por lo cual ya tiene que estar registrada en la contabilidad. Cuando obtienes el derecho de cobro o la obligación de pago. Y realizada se refiere a que ya generó flujos de efectivo, es decir, que ya hubo una entrada o una salida de dinero. Por decir, una compra de mercancías a crédito es una operación devengada no realizada. ¿Por qué la compra de mercancías a crédito es una operación devengada no realizada? Porque es una compra de mercancías. Yo ya tengo las mercancías en mi poder, el proveedor ya me entregó las mercancías, ya hubo una transferencia de recursos, ya hay una transferencia de derechos y obligaciones, pero no hay pago, porque fue a crédito. Por lo cual entonces es una operación devengada no realizada. Devengada porque la operación ya sucedió, no realizada porque no hay flujo de efectivo. Una compra de mercancías al contado es una operación devengada y realizada. ¿Por qué? Porque ya hubo transferencia de recursos, ya el proveedor ya me entregó las mercancías y aparte yo ya le pagué. Entonces ya hay flujo de efectivo, por lo cual entonces ya hay operación devengada y realizada. Y tiene que haber 2 registros en la contabilidad, el registro de la compra y el registro del pago. Si fue en el mismo caso, si fue al mismo tiempo, fue de contado, pues el pago, el registro se hace,
en el mismo registro se hacen las dos operaciones. Se registra la compra de la mercancía, pero también se registra el pago de esa mercancía en la misma póliza. Venta de mercancías a crédito, pues es una operación de vengada no realizada. ¿Por qué? Porque yo ya hice la venta, yo ya le entregué las mercancías al cliente, el cliente ya se las llevó, pero no me pagó. Entonces, esa es una operación que está de vengada no realizada. Esta operación, por decir, la compra de mercancías a crédito es una operación que ya afectó el estado de resultados, pero no ha afectado el estado de flujos de efectivo. En el caso, por decir, de la compra de mercancías al contado, es una operación que ya afectó el estado de resultados y también ya afectó el estado de flujos de efectivo. Por eso les decía, en el estado de resultados se presentan operaciones de vengadas, es decir, operaciones que afectan a la utilidad. Y en el estado de flujos de efectivo se presentan operaciones realizadas, es decir, operaciones que afectan el flujo de efectivo. Es decir, hay entrada o salida de dinero. Ahí está. Entonces, una compra de mercancías a crédito es algo que ya me está generando un gasto, pero no me está generando una salida de dinero, por lo cual ese gasto ya lo registro en el estado de resultados y en el estado de flujos no registro nada porque no ha salido dinero. Una compra de mercancías al contado ya me afecta a los dos estados financieros. Ya me afecta el estado de resultados con un gasto, con una compra, y me afecta el estado de flujos de efectivo con una salida de dinero. La venta de mercancías al crédito ya me afecta mi estado de resultados como un ingreso, porque ya vendí la mercancía, ya tuve un ingreso, pero no me afecta mi estado de flujos de efectivo porque no hubo cobro de esa venta. Una venta de mercancías al contado ya es una operación que ya está devengada y realizada. ¿Por qué está devengada? Porque yo ya hice la venta. ¿Y por qué ya está realizada? Porque ya hubo flujo de efectivo, porque ya la cobré. Entonces, es una operación que ya está registrada en los dos estados financieros, en el estado de resultados como un ingreso y en el estado de flujos de efectivo como una entrada de dinero. Un anticipo entregado es una operación realizada, no devengada, al igual que el anticipo recibido. ¿Por qué? Porque el anticipo ya recibí el dinero, pero yo no he entregado las mercancías, por eso es anticipo. Y entonces es una operación que ya afectó el flujo de efectivo, ya hay entrada de dinero, perdón, entregado, ya hay salida de dinero, pero no hay compra de mercancías, no hay recepción de mercancías, por lo cual, o sea, la operación no está devengada. Está devengada, pero no está realizada. El anticipo recibido es exactamente lo mismo. Ya hubo entrada de dinero, pero yo no he hecho la venta. Entonces es una operación que ya está realizada, pero no está devengada. Porque ya hay flujos de efectivo, pero no hay venta de mercancías. Entonces, esos conceptos los debemos de tener bien claros para entender qué es lo que se presenta en cada uno de los estados financieros. Por eso, en el estado de resultados se presentan los ingresos y los egresos, que no son depósitos ni retiros, son ventas, costos y gastos. Y en el estado de flujos de efectivo se presentan las entradas y salidas de dinero. Pero no solamente lo que se presenta en esos estados financieros, por decir, en el estado de resultados se presentan las utilidades o pérdidas en sus diferentes niveles. Por decir, que la canción. Utilidad o pérdida bruta, utilidad o pérdida de operación, utilidad o pérdida de operaciones continuas, utilidad o pérdida antes de impuestos, utilidad o pérdida de operaciones discontinuas, utilidad o pérdida antes de impuestos, utilidad o pérdida neta. Las utilidades en sus diferentes niveles, dependiendo de cómo lo vayamos estructurando,
y como tengamos. ¿Sale? Utilidades operadas en sus diferentes niveles. ¿Qué más se presenta en el estado de resultados? En el estado de resultados también se presentan las operaciones discontinuas. El resultado integral de financiamiento. ¿Qué más se presenta en el estado de resultados? Se presenta también operaciones discontinuas, RIF, las participaciones asociadas, que es parte del RIF, y también el repomo, el resultado por posición monetaria, si es que hubiera algún tipo de reexpresión de estados financieros, participaciones asociadas, el repomo, operaciones discontinuas, las operaciones continuas, que esa básicamente es una utilidad, pérdida, un nivel de utilidad, y los ORIs, los otros resultados integrales. Básicamente, esta es la información que vamos a presentar, no en este orden, principalmente va así. Así. Ingresos, egresos, utilidades, RIF, resultado integral de financiamiento. No estoy hablando del régimen de incorporación fiscal, estoy hablando del resultado integral de financiamiento, el repomo, la participación en asociadas. Aquí también tenemos que cambiar esto. Pero esto forma parte de las utilidades. Entonces, operaciones discontinuas y los ORIs. Básicamente el estado de resultados no ha cambiado mucho con la forma antigüita de hacerlo, ¿no? Lo que sí ha cambiado es que ahora se le tienen que agregar las operaciones discontinuas y los ORIs. ¿Ok? Esa es la estructura de los estados financieros, del estado de resultados. ¿Cómo qué representa? El resultado por posición monetaria. La aplicación de la norma de información financiera B10. Ahí B120. Es la aplicación de la norma de información financiera B10, que es la reexpresión de estados financieros. Pero en México no ha habido un periodo inflacionario. A lo mejor ustedes ni conocen qué es la inflación, ¿verdad? Yo casi no la conocí porque cuando hubo inflación, en México la última inflación que hubo, yo tenía 6 años. Estaba el sexenio de este compadre de Carlos Salinas de Gortari, iba iniciando su sexenio, hubo problemas inflacionarios y desde Salinas de Gortari no hay inflación. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes ni siquiera conocieron ni han vivido lo que es una inflación. Yo la viví, pero estaba muy chavito, así que digamos, ¿se acuerda usted, contador? Ni idea. Así como del temblor del 85, tampoco me acuerdo. Tenía 5 años. Entonces, es el resultado proporcional el reconocimiento de la inflación en los estados financieros. Sería el repomo. ¿Ok? Luego, entonces, en el estado de flujos de efectivo, vamos a mostrar las entradas y salidas del dinero clasificadas en 3 grandes rubros, principalmente. Lo vamos a presentar en actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. En esas 3 vamos a clasificar las entradas y salidas del dinero. El pago de impuestos, pues es una salida de dinero por actividades de operación. La compra de un activo es una salida de dinero por actividades de inversión. La venta de un activo es una salida de dinero por actividades de inversión. El cobro de utilidades en otra empresa es una entrada de dinero por actividades de inversión. El dinero que recibimos de los socios es una entrada de dinero por actividades de financiamiento. El dinero que recibimos de un préstamo bancario es una entrada de dinero por actividades de financiamiento. Así, en cada una de ellas tenemos que clasificar entradas y salidas de dinero por actividades de operación, entradas y salidas de dinero por actividades de inversión y entradas y salidas de dinero por actividades de financiamiento. Básicamente es el estado financiero más sencillo. Para elaborar ese estado financiero, dice la misma norma, toma como base tus mismos asientos contables, parte de los asientos contables que estás haciendo.
Es decir, saca un auxiliar de tu cuenta de banco, saca un auxiliar de tu cuenta de caja y clasifica todas las entradas y salidas de dinero que tienes en operación de inversión o financiamiento. Ah, que tengo un depósito por una venta al cliente. Ah, pues es una entrada de dinero por el cobro de una venta al cliente. Porque las ventas no generan ingresos, lo que genera, ya me estoy confundiendo. Las ventas no generan depósitos, lo que genera un depósito es el cobro de la venta. Entonces, cobro de una venta es una entrada de dinero por actividades de operación. El pago a un proveedor, la compra de mercancías no genera flujos de efectivo. Lo que genera un flujo de efectivo es el pago de esa compra. Son dos cosas diferentes. Y entonces voy a clasificar mi salida de dinero como una actividad de operación porque es un pago a proveedores. Entonces tenemos que clasificar entradas y salidas de dinero, actividades de operación, entradas y salidas de dinero por actividades de inversión y entradas y salidas de dinero por actividades de financiamiento. Y al final me va a dar un neto. A eso le sumo el saldo inicial y básicamente es como si estuviéramos haciendo una conciliación bancaria. Y tal cual, para elaborar ese estado financiero, así sacan un auxiliar de su cuenta de banco, sacan un auxiliar de su cuenta de efectivo y toman todos esos auxiliares y de ahí determinan o los segmentan en sus diferentes niveles, en sus diferentes áreas, entradas o salidas de dinero. Por esto, ¿quedó claro? Ese es básicamente el estado financiero más sencillo, el estado financiero más fácil de hacer, el estado de flujos de efectivo. No hay mayor información, más que ir clasificando todos los depósitos que ustedes tengan en su cuenta, vayan poniendo ahí un identificador. ¿Es operación, inversión o financiamiento? Y ya, nada más lo clasifican. Hacen un empate, claro que sí. Sí cobraron más de lo que pagaron, sí gastaron más de lo que, no, cobraron más de lo que pagaron. ¿Sale? Y por último, el estado de cambios en el capital contable, que en este vamos a aportar la información relativa al el capital contable dividido en capital contribuido y en capital ganado. Y principalmente lo vamos a ordenar de la siguiente forma. Vamos a presentar primero todas las operaciones que tienen que ver con los socios, después todas las operaciones que tienen que ver con la creación de reservas y por último todas las operaciones que tienen que ver con los resultados integrales. Con los resultados. Eso es lo que vamos a poner. Si tengo, por decir, una aportación de los socios, pues es una entrada, es una operación que se va a mostrar dentro del capital contribuido como una operación de los socios. Que tengo a lo mejor una pérdida del ejercicio, pues eso lo voy a presentar dentro del capital ganado como parte de los resultados. Y así vamos clasificando cada uno de los elementos, entradas y salidas. Cualquier traspaso entre cuentas de capital, la creación de reserva, por decir, una disminución de las utilidades con un incremento en la reserva legal o reservas acumuladas. Y eso, en términos prácticos, en términos teóricos, en términos sencillos, es la forma en la que dividimos y estructuramos los estados financieros. Ya de ahí, cómo se van elaborando los estados financieros, pues próximamente tendremos el taller donde explicamos, analizamos y vemos rubro por rubro de cómo se van elaborando los estados financieros para una correcta presentación a los usuarios de la información financiera. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran sea agregado. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Sí, en el estado de flujo de efectivos, Sí. ahí es así tan simple, no se hace como por método directo e indirecto. O algo También yo lo puedes prefiero. hacer con método indirecto, pero ¿para qué te metes en problemas? ¿Qué información relevante te va a dar ese estado financiero más de la que ya tienes en el estado de situación financiera? El estado de flujos de efectivo elaborado por método indirecto, nada más es un dolor de cabeza para que te cuadra. Aparte, en ese estado financiero consideras algunos elementos
que no necesariamente tiene que ver con el hecho de que sean flujos de efectivo, porque como partes de la utilidad o pérdida neta, pues la utilidad o pérdida neta, hay muchas cosas que afectan a la utilidad o pérdida que no han generado flujos de efectivo, por lo cual ahí cuadrarlo es más complicado. Pero no te va a dar más información que el método directo, que es saber de dónde vino la lana y decir se fue la lana. Sí, pues Sí, igual correcto. me da el balance, ¿no? Sí, para eso tienes el Igual, estado. igual me lo dan el balance, sí. Así Ok, es. gracias. Por eso le cambiaron el nombre, por eso dice, básicamente era lo que se hacía antes en el estado de cambios de la situación financiera. Muy similar, sí tiene variaciones, pero ese era lo que hacía el estado de cambios en la situación financiera. Pues veías dos estados financieros y empezabas a ver, ¿no? Que era, ¿cómo le llamaban? Aumentos o disminuciones, ¿no? Aumentó mi cuenta de activo, disminuyó mi cuenta de activo, y eso tenías que analizar qué efecto tiene en el efectivo, ¿no? Por decir, yo no estoy de acuerdo que se haga con ese método, por así de fácil y sencillo. Imagínate un aumento en tus activos. No, no vamos a poner un aumento, una disminución en tus activos. ¿Por qué disminuyen tus activos? Por la depreciación, activos fijos, por la depreciación, ¿no? Tus activos fijos disminuyen por la depreciación. Entonces, cuando haces el estado financiero del método indirecto, pones el saldo que tenías al ejercicio anterior de tus activos fijos y el saldo actual, y entonces te genera una disminución. Y lo que se considera para efectos del estado de flujos de efectivo, una disminución es una entrada de dinero, porque dice que disminuyó tus activos porque vendiste tus activos. Y entonces eso genera una entrada de dinero, ¿no es cierto? Tus activos disminuyeron porque se depreciaron. Entonces, ¿qué afecta a los flujos de efectivo ahí? Nada. Entonces, en el indirecto mezclas flujos con no flujos y es ahí donde te metes en un problema. Esto es Es lo más, mismo, perdón, esto es lo mismo que el de origen y aplicación de recursos y el de flujo por ahí va. efectivo, es otra cosa. ¿Sí? Así es. Ahí son formas similares de elaborarlo, pero al final te da el mismo resultado. Comentaron un curso de contabilidad básica al inicio de la plática. ¿Me pueden dar informes? Sí, claro que sí, Laura. El curso inicia el día jueves. Es un curso que damos de 8 a 10 de la noche. Es un curso que dura 2 semanas, en donde enseñamos a hacer contabilidad básica. Básicamente, enseñamos a elaborar asientos contables, esquemas de mayor, balanza de comprobación, y al final vemos cómo se elaboran dos estados financieros, cómo se elabora el estado de flujos perdón, el estado de resultados y el estado de situación financiera. Todo con base en normas, vemos postulados básicos, vemos las reglas del cargo y el abono, vemos, es un curso que dura 2 semanas, 2 horas diarias, de lunes a viernes, pero bueno, en este caso va a empezar el próximo jueves y va a terminar a finales de enero. Son 2 horas diarias. Entonces, ¿Cuál es su costo, perdón? ¿cuál es el costo? 1,300 pesos. Ah, ok. ¿Por qué? Y Dime. el pago sería, por ejemplo, te mando un mensaje o algo así, como por WhatsApp. Y te doy, mira, te doy mi número, Laura, 55 59 53 62 48. Ajá. Ahí está. Manda un mensaje a ese número y ahí te mando toda la información de cómo hacer tu proceso de inscripción y cómo dar y cómo poder inscribirte al curso. Ah, ok, gracias. Ahí les mandé mi número en el chat para que lo tengan, el que esté interesado. El jueves inicia el de contabilidad básica y el viernes el de cálculos básicos de nóminas, donde aprendemos a calcular cuotas obrero patronales, salario bien integrado, salario base de cotización, cómo se calcula el aguinaldo, cómo se calcula la PTU, cómo se calcula la antigüedad, cómo se calculan los exentos, los grabados, cómo se calculan ¿cómo se llama? Las pensiones, no a detalle de la pensión, pero sí cuál es el monto exento y grabado de pensiones, de jubilación, ¿qué más? ¿Cómo se calcula el impuesto cuando tenemos, ¿cómo se llama? Pagos retroactivos, cómo se calcula el impuesto cuando se hacen pagos retroactivos, cómo se calcula
la prima de antigüedad, los exentos, los grabados. Vemos básicamente todos los cálculos de nómina básicos y aprendemos a elaborar un papel de trabajo para que ustedes aprendan a calcular la nómina y tengan su papel de trabajo de la nómina. ¿Tiene membresía anual? Sí, estamos trabajando en ello, realmente todavía no la tengo, pero sí, vamos a sacar próximamente una membresía, Selene, para que estén al pendiente de eso. ¿Y de impuesto diferido tiene algún curso? No, sí ¿No? lo damos, ya tiene mucho tiempo que no lo doy, pero lo voy a volver a dar. Es complicado, mucha gente no se inscribe, es muy difícil. Sí. Pero sí, la D4, impuestos diferidos. Sí, así es. Ahí recuerden, ya una vez que son socios, que son clientes de ACC Corporativo de Lugo Contadores, les enviamos el calendario mensual para que ustedes estén enterados de todos los cursos que vamos a tener, tanto en Lugo Contadores como en ACC Corporativo. Entonces, ¿alguna duda, algún comentario? Ahora no platicamos mucho, por lo regular en estas pláticas así quedamos en la nochecita de regalo. Hay muchas preguntas, la gente como que se desplaya más, están más en confianza, pero hoy no hubo muchas preguntas. Estuvo muy claro. Bueno, por mi parte estuvo muy claro, muchas gracias. Muy bien. Y pues como el nombre lo decía, ¿no? Introducción a los estados financieros. ¿Cuáles son? Su estructura básica y los elementos que componen cada uno de ellos. Vimos algunas cosas adicionales, pero parte que es fundamental para entender cómo se tienen que elaborar y procesar los estados financieros. ¿Ok? Santiago, no sé si estés por ahí. Por aquí andamos, contador. Muchísimas gracias por el día de hoy compartirnos tanta información que, como bien decían, fue bastante clara y precisa y pudieron disipar ciertas inquietudes. Invitar a los participantes a, como mencionaba el contador, seguirnos en nuestras redes sociales. Próximamente vamos a tener varias capacitaciones. En particular, el contador Alejandro Lugo va a iniciar su seminario de contabilidad básica que inicia el día jueves 17, son 10 clases, bastante intensivo, bastante práctico, como bien pudieron visualizar el día de hoy, totalmente práctico y disipando todas las dudas. Y el viernes 18 inicia su taller de cálculos básicos de la nómina, son 2 clases que de igual forma son totalmente prácticos. El día sábado 18 va a tener un taller de elaboración de escritos para revisiones profundas del SAT. También de igual forma, totalmente práctico, vamos a ir analizando el escrito para las contestaciones a estas revisiones. Agradecer a todos su participación, síganos en nuestras redes sociales como Cursos de Contabilidad y ACC Corporativo para que vayan visualizando nuestras próximas capacitaciones. Muchísimas gracias a todos, gracias contador, excelente noche. Gracias a todos, que estén muy bien, cuídense mucho, excelente inicio de año para todos.